Bueno, muchachos, esta sesión de este momento realmente es una grabación corta, un resumen de lo que realizamos el día de ayer, ¿no? Que desafortunadamente el computador no me la dejó grabada, entonces me vi en la necesidad de repetirla, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar brevemente las actividades que tenemos para esta semana. Entonces vamos a entrar a contenido de curso y vamos a revisar que aquí en proyecto hay en actividad 4 dos actividades puntuales que debemos de realizar. La primera es la participación en el foro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar este documentico, vamos a realizar su lectura y posteriormente vamos a hacer nuestra participación a partir de la información que aparece en el documento. Vamos a realizar nuestra participación en el foro de la actividad 4. ¿Ok? Bueno, importante pues recalcar que ese foro del que les estoy hablando, lo encontramos por esta ruta, aquí en la zona de foros. Como foro social, dudas inquietudes, apropiar términos con una postura crítica. Es este foro que aparece acá. Listo. Entonces, bien juiciosos, vamos a participar inicialmente en el foro. Posteriormente, vamos con la segunda actividad, que es esta que está acá abajo. Dice, desarrollar una postura crítica frente a un texto. Entonces el texto se llama El avispado de Juan Luis Mejía. Aquí lo oculto al avispado. Aquí lo podemos descargar. Y aquí podemos ver cuáles son los requisitos que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen, debe realizar un análisis de la lectura del documento El avispado de Juan Luis Mejía y así poder llevar a cabo una postura crítica. Luego de leído el artículo donde se reflejan posiciones actitudinales, redacte un documento donde asuma una postura crítica con base en lo anterior y en lo aprendido en la actividad de aprendizaje. Siga las indicaciones que se describen a continuación. Entonces aquí nos dicen, redacte un documento con la postura crítica del artículo leído, ¿cierto? Entonces nos vamos a venir a ChatGPT. Ya sé que les digo por qué ChatGPT, ¿cierto? Entonces ChatGPT vamos a ingresar. Miren la dirección acá. Y les vamos a ir poniendo esta información, ¿ok? Vamos a ir poniendo cada uno de esos elementos que nos plantean. Dice, genere un sentido global a la postura crítica planteada en el documento. Vamos a darle aquí, vamos a darle copiar y pegar. Posteriormente nos dice, maneje un lenguaje técnico, ¿cierto? Vamos a pedirle a ChatGPT que nos maneje un lenguaje técnico, ¿sí? Dice, responda a la pregunta formulada al inicio de esta guía de aprendizaje, de la reflexión inicial, ¿cierto? Entonces vamos a revisar la guía de aprendizaje y a mirar cuál es esa pregunta a la cual le debemos de dar respuesta. Esa pregunta la tenemos acá, que es, ¿considera usted que este tipo de lectura permite asumir una posición personal y argumentada respecto a las ideas de las ideas presentadas o argumentadas por otras personas? Vamos a ponerle esa pregunta a ChatGPT aquí, ¿sí? Y posteriormente vamos a revisar qué más nos piden. Bueno, bueno, ya, básicamente eso es lo que nos pide. Entonces vamos aquí a ChatGPT, vamos a organizar. Vamos a pedirle el favor. Entonces, por favor, redacte un documento con la postura crítica al artículo culto al avispado de Juan Luis Mejía, ¿cierto? Genere un sentido global a la postura crítica plasmada en el documento. Maneje un lenguaje técnico, ¿sí? Un lenguaje técnico, ¿cierto? Y, y de respuesta a la siguiente pregunta dentro del texto. De respuesta a la siguiente pregunta dentro del texto. Vamos a copiar aquí la pregunta, a poner dos puntos y le ponemos la pregunta, ¿sí? Bueno.
Eh, ok, vamos a poner aquí redacte un texto coherente de no más de 300 palabras. Listo. Entonces vamos a manejar después del siguiente. Maneje un lenguaje técnico y de respuesta a la siguiente pregunta dentro del texto. Vamos a poner aquí bien las palabras. Redacte un texto coherente de no más de 300 palabras. Entonces vamos a pedirle a ChatGPT que nos arroje su magia, ¿cierto? Entonces dice el artículo, el culto al avispado, Juan Luis Mejía expone una visión. Bueno, vamos a permitirle que termine. Listo. Entonces aquí ChatGPT nos arrojó un texto súper completo con todas las características que nosotros le pedimos. En conclusión, ChatGPT ya nos hizo la tarea, ¿ok? Ya nos hizo la evidencia. Entonces, en primera instancia quería aprovechar pues esta evidencia tan particular para presentarles esta herramienta. Esta herramienta no es el futuro, esta herramienta es el presente. Y es algo contra lo cual no podemos luchar, sí, porque ya está ahí, ya está ahí. Entonces, ¿qué necesito yo? No me van a hacer una postura crítica frente al texto El Avispado, sino que a partir de esta situación que acabamos de presenciar, me van a construir una postura crítica frente a lo que es el ChatGPT en el proceso formativo y de qué manera consideran ustedes que se podrían beneficiar o nos podríamos beneficiar las personas de esta herramienta en particular. Porque hay una situación que es inevitable. Obviamente, el tener tanta facilidad conduce a la pereza, conduce a la apatía, conduce al desgano, conduce al querer hacer al facilismo. Pero por otro lado, tener una herramienta de estas nos permite, desde una posición más crítica, de una posición más constructivista, generar contextos y generar cosas muy positivas en nuestras vidas. Entonces quiero que me hagan ese análisis crítico de lo que es ChatGPT en la actualidad, los pros y los contras y cómo nos podemos beneficiar en nuestro proceso formativo de esta herramienta tan particular y tan espectacular que tenemos en la actualidad. Entonces, básicamente esa es la segunda evidencia que tenemos para el día de hoy, entonces, para esta semana, perdón. Entonces esa evidencia la vamos a subir aquí, ¿sí? Y ya con eso quedamos listos, quedamos con el 100% de nuestras actividades, muchachos. Recuerden que ya no tenemos más sesiones online, pero de igual manera yo voy a estar muy pendiente al chat, al correo, al internal messaging para responder cualquier duda, cualquier pregunta que se les pueda presentar. Bueno, les aclaro nuevamente las actividades que tenemos al día de hoy. Recuerden, por favor, estar bien juiciosos. Ya estamos que concluimos nuestro curso. Te recuerden que de la actividad 1 tenemos el cuadro comparativo de textos escritos. De la actividad 2 tenemos actividad interactiva, apropiar los términos relacionados con la ortografía y la escritura. De la actividad de aprendizaje 3 tenemos identificar las estrategias de la comprensión lectora y aplicar las estrategias de la comprensión lectora, que eso fue lo que hicimos la clase pasada. Y ya estas dos actividades, como quien dice, son 2, 4, 5, 6 actividades que deben de estar listas para poder tener la aprobación del curso. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces siendo así, damos por finalizada nuestra sesión. Recuerden que es básicamente un resumen de lo que hicimos ayer, dado que desafortunadamente el computador no me dejó grabar la sesión. Les agradezco mucho y que tengan un excelente fin de semana.